Solo hay un camino para seguir, las huellas de Cristo, y una verdad para escuchar, la que nos habla Cristo, y una vida para vivir, la que nos enseña Cristo. Porque escrito está, porque escrito está, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo demás, y todo lo demás es tan solo vanidad y mentira. Porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Solo hay un camino para seguir, que te lleva a la salvación, y una verdad para escuchar, que te hace justo en el corazón, y una vida para vivir por su amor, balancearla a tu favor. Porque escrito está, Porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo demás, Y todo lo demás, y todo lo demás, y todo lo demás es tan solo vanidad y mentira. Porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo demás, y todo lo demás, es tan solo vanidad y mentira. Porque escrito está, Porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Gloria a Dios, para su gloria y su honra. Dios le bendiga. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor.
Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi caminar, tú eres mi caminar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Digan conmigo, perdido sin ti. Otra vez, perdido sin ti. Perdido sin ti. Oh, mi Dios, perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor, te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Queremos, Señor, que en tu presencia y en tu misericordia, Señor, tú puedas manifestar tu gloria. Oh Padre, tu pueblo está aquí reunido con el único propósito, Señor, de escuchar tu voz. Con el propósito, Señor, de recargar sus fuerzas espirituales en ti. Oh Padre, y sabemos que no es la primera vez que tú lo haces. Por lo tanto, Señor, manifiéstate con poder y permite que en esta hora sintamos tu presencia. Es en el nombre de Jesús en quien oramos en esta hora. Amén. Bien, pueden sentarse. En esta mañana estamos contentos de estar acá. Para hoy vamos a hablar un poquito acerca de las dispensaciones. Y usted tal vez se preguntará qué es una dispensación. Y lo vamos a explicar a lo largo del tema que vamos a predicar en esta mañana. No va a dar tiempo para llegar a todas las dispensaciones posiblemente. Para entrar en detalle de cada una, pues tomaría tal vez una semana. Fácil. Cada dispensación tiene su promesa, tiene su pacto en ella. Y nosotros necesitamos saber hoy en día en cuál de esas dispensaciones estamos viviendo. Eso es importante. Así es que les invito a que vayamos al libro de San Mateo,
Todos los que tienen sus Biblias o sus teléfonos o sus iPads pueden buscar en sus Biblias Mateo 16. Vamos a leer del 1 al 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Y con eso tenemos una idea clara de dónde estamos. Voy a dar unos segundos, todavía oigo algunas páginas. Repito, Mateo 16, del 1 al 3. Dice así: y llegando los fariseos y también los saduceos, para tentarle, le pedían que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día, decís, sereno, porque el cielo tiene sus arreboles. Y a la mañana, hoy hay tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, le dice, que sabéis tener diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos no podéis. Creo que esta declaración de parte de Dios fue un poquito fuerte, pero el Señor no le estaba hablando a cualquier persona. ¿A quiénes les estaba hablando? A los fariseos y a los saduceos. Número 1, los fariseos y saduceos eran maestros de la ley. La conocían muy bien, conocían los estatutos de la ley. La ley para los fariseos y los saduceos no era simplemente los 10 mandamientos, que eso quede claro. Para ellos la ley eran todas estas leyes que inclusive incluían las leyes sanitarias, todas estas fiestas que ellos celebraban. Y por consiguiente ellos eran muy celosos de esas sus leyes. Se aferraban de las promesas que habían recibido, especialmente de la promesa de ser un pueblo exclusivo, el pueblo exclusivo de Dios. Así que se agarraban de todo eso. Sin embargo, Jesús, en ese momento en particular, les dice: hipócritas. Ustedes pueden identificar las leyes físicas por lo que ven en el cielo, por lo que ven en otros lugares, pero no pueden identificar las leyes espirituales. No pueden, esas señales espirituales no las pueden identificar. Y el Señor se incomoda con eso, hermanos, porque a esa altura, al nivel de conocimiento que ellos tenían, se esperaba que esa pregunta nunca surgiera. Y en base a todo esto, me pregunto yo en esta mañana, de hecho me pregunté en esta semana, ¿y cuántos de nosotros nos encontramos en la misma posición? De estar solicitando, estar pidiendo, inclusive en nuestras oraciones, señala a nuestro Dios en qué tiempo estamos viviendo. Si bien es cierto, hermanos, que nuestra preocupación siempre ha sido en qué tiempo estoy viviendo, qué tiempos son estos, se hablan de los últimos días, no ha pasado nada. No hay cosa más importante para ti y para mí es saber precisamente en qué tiempo de la historia tú y yo estamos viviendo. La historia no es estática, la historia es dinámica. Los años pasan y nosotros vemos el pasar de los años. Hace 10 años atrás yo no tenía el pelo como lo tengo ahora. Hace 10 años atrás no tenía las ojeras que tengo ahora. El tiempo pasa. Y así como el tiempo físico pasa, también el tiempo espiritual pasa, hermanos. Y este periodo de tiempo, que un tiempo fui un niño, luego fui un jovencito, luego fui un joven adulto, luego soy un adulto, luego paso a alguien que mencionó por ahí en la oración la tercera edad. Yo quisiera saber en detalle qué es la tercera edad. Pero pasamos de tiempo. La historia bíblica también tiene su historia, es decir, tiene su periodo de tiempo.
Y esto es lo que conocemos como dispensación. Son periodos de tiempo en donde el Señor ha determinado revelarse al ser humano, y no solamente revelarse, sino que van acorde también con una promesa o con un pacto. Por consiguiente, es importante saber qué periodo de tiempo estamos viviendo a la luz de los periodos de tiempo que ya han pasado. Y para eso nosotros necesitaremos entonces ir un poquito a la historia. Estamos obligados a ir a la historia, porque sin ella, hermano, estaríamos perdidos. Es decir, yo puedo comenzar el tema de esta mañana en la dispensación en que tú y yo estamos viviendo. Pero es muy poco tal vez lo que pueda alcanzar por el hecho de que no conocemos cómo se manifestó el Señor en el pasado. Y tal vez si lo conocemos, lo conocemos así superficialmente y no es lo que el Señor quiere. Por lo tanto, quisiera que me acompañen al libro de Génesis para iniciar con la primera dispensación, que repito de nuevo, periodo de tiempo donde Dios determinó revelársele al hombre, que el hombre lo conozca, que el hombre sepa quién es, cómo se va a manifestar y qué tiene para el hombre. Los otros días estoy pensando en qué hace el padre por su hijo. Bueno, antes de que el hijo nazca, ese padre y esa madre están contentos porque viene una criatura. Pero esa felicidad no aumenta posiblemente hasta tanto sepan si es hombre o si es mujer. Mientras tanto hay felicidad. Ok, estás embarazada, vamos a ser padre, qué sé yo. Muchas cosas bonitas. Pero cuando ya sabes si es hombre o si es mujer, o si es niño o si es niña, como que la felicidad aumenta. Y aumenta, hermano, porque esa felicidad está como que arraigada a tus planes. Nota que cuando tú sabes que es varón, ya sabes que vas a comprar. Y ya lo viste en la tienda. Cuando sabes que es niña, ya sabes lo que vas a confeccionar. Y la voy a vestir así, y la voy a tener así. Y todavía eso se extiende porque mi esposa a los nietos le dice: Ciara, tengo unos trajecitos ahí para ti que te van a encantar, son preciosos. Pregunto, ¿conoce mi esposa los gustos de mi nieta que tiene ya 12 años? ¿Conoce si esos trajecitos le van a gustar a este tiempo? Por eso es que digo que cuando tenemos conocimiento de lo que va a venir, el gozo es mayor, porque está regido, está basado, está fundamentado en nuestros planes. Pues Dios actúa de igual manera. Dios quiere que tu gozo sea mayor cuando Él te puede revelar sus planes para que tú entonces los aceptes, porque es basado en sus planes y no en los planes tuyos. Amén por eso. Teniendo eso en mente, vamos a ver qué nos dice la primera dispensación. Esta dispensación se conoce como la dispensación de la inocencia. Y no inocencia por el hecho de no conocer necesariamente, sino por la misma experiencia que tuvieron los primeros padres aquí en la tierra. Adán y Eva, nos indica en Génesis, no conocían el mal. Ellos fueron creados con la gran bendición de no conocer el mal. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice más, la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y entonces, ahí comienza la creación. Dios comienza a crear, el hombre todavía no estaba en el escenario. Dios comenzó a crear con el propósito de cuando el hombre fuese
a ser un ser viviente, pudiese disfrutar de los planes que Dios ya tenía para él. No fue por otra cosa. Note que Dios en los primeros días de su creación todo lo hizo hablado, dicho, expresado, todo. Hasta que llegó el momento en crear al ser humano. Dice que lo creó con sus propias manos, lo formó, le dio algo que a la naturaleza no le había dado, que era innato de él, era de su esencia. Sopló. Y note que en ese periodo de tiempo Dios pudo haber hecho con el hombre lo mismo que hizo con la otra parte de la naturaleza, o de la creación, debo decir. Pero se tomó el tiempo para dedicarle al hombre algo especial, algo adicional. Dice que el hombre y la mujer, es por entenderse el hombre cuando dice la palabra, fue creado en un estado de inocencia, sin pecado, sin naturaleza caída, puro ante Dios su creador. Fue colocado en un ambiente ideal, no un ambiente bueno, el ideal, dice. Y aparte de ser creado o puesto en un ambiente ideal, fue sujeto solamente a una prueba. La Biblia lo dice claramente en Génesis, la prueba fue clara, una sola prueba. Fue creado en lo mejor del ambiente, puesto en el mejor de los ambientes, con una sola prueba. La historia nos dice que en ese periodo de tiempo el hombre tenía comunicación directa con Dios. Por lo tanto, tenía un privilegio que tal vez tú y yo, bueno, tal vez no, seguro que tú y yo no tenemos, de hablar cara a cara con Dios. Así es que el hombre podía ver las manifestaciones y expresiones de Dios al hablar cara a cara con Él, hermanos. Tenía esa capacidad de poderlo hacer y sentir y saber que Dios estaba con él. En la medida entonces que el hombre peca, ya eso desaparece. Y desaparece por solamente cometer la desobediencia. Algunos han dicho que Dios tal vez fue muy severo en la decisión, en el juicio que tomó al hombre pecar al principio. Dios como creador tenía todo el derecho de hacer lo que a él le plazca para con su creación. Todo el derecho. No había nadie que pudiese juzgar a Dios. Primero porque nadie ayudó a Dios a crear al hombre. Segundo porque Dios no dependió de un laboratorio para crear al hombre, que se circunscribiera a los materiales que iba a utilizar. De lo mismo que él creó con su boca, creó al hombre. En todos los aspectos le daba una autoridad única, exclusiva, absoluta a Dios de hacer con el hombre lo que él quisiera. Por lo tanto, nosotros cuestionar el cómo Dios manifestó su juicio sobre el hombre en ocasión de su primera caída, eso nos constituye a nosotros más pecadores de lo que somos, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por lo tanto, Dios entonces declara un juicio. Y usted lo puede ver ahí en Génesis 3.15, cuando Dios, o 3.15 es la conclusión de ello, pero de Génesis 1.1 hasta el 3.15, Dios está manifestando esa declaración que resulta en un juicio para con el hombre después de haber pecado, habiendo fallado solamente en una prueba que el Señor les dio. Así es que esa dispensación nos ayuda a entender lo siguiente. Careciendo de la protección necesaria por asumir un papel que no le tocaba a ella, Eva fue engañada y acabó presidiendo y protagonizando un acto de rebelión contra Dios.
aunque obviamente no fue esa su intención, la intención buena no es suficiente ante la obediencia que Dios exige de nosotros. Creo que eso está muy claro, hermanos. Si no fue la intención de Eva pecar y llegar al punto de violar la única regla que Dios le había puesto, hermanos, si no fue su intención, fui engañada y todas las excusas que pudo haber dicho, eso no la excusa de no haber sido obediente a Dios. Y hay muchas razones que nosotros podríamos sacar en esta mañana. ¿Por qué razón Dios pudo haberla perdonado, pudo haberle dado una oportunidad y demás? Muchas razones, pero todas esas razones, hermanos, serían nuestras propias opiniones. Dios tenía sus planes y una violación a esos sus planes, nos dice el dato aquí, se constituye una rebelión contra Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿qué aprendemos de eso, de esta primera dispensación? Cualquier acto de desobediencia, óigalo bien, cualquier acto de desobediencia a las leyes y la autoridad de Dios se considera un pecado. Cualquier acto de desobediencia a las leyes o a la autoridad de Dios se considera como un pecado. Ahora bien, eso es importante, porque la autoridad de Dios se le ha concedido al ser humano hoy en día, y lo vamos a ver en una de las próximas dispensaciones, hermanos. Dios en su principio regía al hombre. Eso es lo que se conoce como teocracia. El hombre actuaba por orden y mandato de Dios. No tenemos duda de eso. A lo largo del tiempo, el hombre comienza a procurar independizarse. Y ahí es donde podemos entrar entonces en la segunda dispensación. Y les quisiera indicar que la segunda dispensación comienza en Génesis 3, del 22 a Génesis 7, 23. En ese periodo de tiempo, el cual no te puedo decir ahora mismo cuáles son las fechas específicas, pero en ese periodo de tiempo se conoce la segunda dispensación como la de la conciencia. Cuando ya el hombre y la mujer no actúan necesariamente por obediencia a Dios, sino que Dios le concede el privilegio de entender el bien y el mal por su propia conciencia. Es obvio que para que el hombre lograra entender el bien y el mal por su conciencia, tenía que haber algún tipo, alguna manera de entender cómo puedo evaluar lo que está bueno o lo que está malo. Por ejemplo, todos nosotros somos seres humanos, algunos de nosotros somos cristianos, algunos no lo somos, pero todos somos seres humanos. ¿Hay problema en que tú y yo nos cubramos el cuerpo? ¿Sí o no? Eso es ley. Tenemos que cubrirnos el cuerpo. ¿Alguno de ustedes ha analizado por qué razón tenemos que cubrirnos el cuerpo? Maybe no nos hemos dado esa tarea, porque en inglés dicen, by default, nacimos y ya nos están cubriendo. ¿Cierto? So, tú naces y ya en tu intelecto, en tu ser, sabes que se te tiene que cubrir. Y lo haces ya por automático, es parte de tu función. Hay que cubrir el cuerpo. Ahora bien, si tenemos que cubrir el cuerpo, Dios es el que nos concede a nosotros lo que necesitamos para cubrir nuestro cuerpo, ¿verdad?
nos dice, ok, yo te voy a dar vestido. Un vestido para que cubras tu cuerpo. Te permite trabajar, hacer el dinero, tú vas a la tienda y compras el vestido. Cuando vas a la tienda y compras el vestido, tú compras el vestido por el criterio que Dios te dio para cubrir tu cuerpo, o lo compras por el criterio que tú tienes de cómo mejor luzco. Te pregunto. El 99.99% de los que estamos aquí podrá decir o contestar, compramos el vestido por lo que me gusta. Si esto no me queda bien, no me lo voy a poner. Si me queda largo, no me lo voy a poner. Si el color no va con mi tez, no me lo voy a poner. ¿Por qué? Tu criterio. Pero no fue eso lo que dijo el Señor. Entonces, en el asunto de la conciencia, va por esa misma línea. Dios le dijo a ellos, ok, ahora ustedes conocen el bien y conocen el mal. De hecho, hay un texto que dice, vamos a ver si lo buscamos por aquí, Génesis 3:22. ¿Me pueden acompañar para que vayamos directo a ello? Ahí estamos cerquita. ¿Lo tenemos? Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo que el bien y el mal. Ahora, pues, porque no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida, ¿qué era necesario hacer? 23. Sacólo Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos los lados. ¿Con qué propósito? Para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, hermanos, que sabiendo el hombre el bien y el mal, tenía el propósito o tenía la oportunidad de poder extender esa bendición que no le fue dada a él conocer antes de su tiempo. Tenía esa bendición restringida. El árbol de la vida le hubiese dado la oportunidad de que él fuese conocedor del bien y del mal por la eternidad. Y usted se preguntará, ¿pero qué tenía eso de malo? Bueno, sencillamente, hermanos, número uno, no estaba dentro del plan de Dios que el hombre conociera el bien y el mal. Y mucho menos de esa manera. Era un privilegio que solamente Dios tenía, hermanos. Y si Dios tenía ese privilegio, era necesario que el hombre y la mujer en ese momento respetaran ese privilegio. No porque no lo sabían, sino porque desobedecieron. Y hoy por hoy el Señor nos dice lo mismo. Sí, como el ejemplo que utilicé al principio. Yo te doy para vestir. Pero no es para que vistas como tú quieres. Es para que vistas como yo te estoy indicando, como yo te estoy dando el privilegio. Por eso en esa dispensación de la conciencia, el hombre entonces podía decidir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y determinar. En ese periodo de tiempo fue donde vinieron muchos de las ilustraciones de los pactos que Dios había dado, como por ejemplo dice, como resultado de la desobediencia el hombre llegó a poseer un conocimiento personal y experimental del bien y del mal, del bien como obediencia y del mal como desobediencia de la voluntad de Dios, según esta era conocida por el hombre. Fue por el conocimiento del bien y del mal que la conciencia del hombre despertó. ¿Fue por qué? Por el conocimiento del bien y del mal que la conciencia del hombre despertó. No era el plan de Dios que esa conciencia despertara en ese momento. Nota que el hombre había sido creado, ¿de qué manera? Perfecto. Y dentro del concepto de perfección de Dios,
no estaba el conocer el bien y el mal en ese momento. ¿Estamos claros con eso? Bien, eso entonces nos llevó a nosotros los seres humanos a comenzar a experimentar muchos problemas. Muchos de los problemas que tú y yo todavía estamos experimentando aquí. Por ejemplo, yo puedo decir que muchos estamos experimentando aquí porque cógete a un niño y lo estás educando. El niño va a la escuela y la maestra le dice, lo que estás haciendo no está correcto. El niño llega a la casa y le dice a la mamá o al papá, me regañaron, me castigaron, me pusieron contra la pared, me dieron time out, me dieron todo eso porque lo que hice no está bien. ¿Qué hiciste? Hacerle una bombita al chicle. Ah, por eso te regañó. Sí, me regañó y me castigó. Tú de padre vas a la escuela a enfrentar al maestro. ¿Por qué usted regañó a mi hijo? Oh, porque hizo una bombita. Ajá. ¿Qué hay de malo en eso? Tú de padre dices. Bueno, que está mal, eso no está correcto. No es un salón de clase. ¿Por qué no está correcto? ¿Quién le dijo a usted que eso no estaba correcto? ¿Qué hay de malo en eso? Y tú como padre comienzas a cuestionar la autoridad del maestro, las reglas de la escuela. Hermano, asunto de conciencia. Lo que para ti parece bien, para el otro parece mal. Y lo que para el otro parece bien, para ti parece mal. ¿No lo estamos viviendo hoy en día todavía? Parte de la experiencia de esa dispensación en particular, donde el hombre ya es dejado de parte de Dios a raíz de su conciencia. ¿Cómo el hombre entonces ahora, que ha dejado a Dios, que ha rechazado a Dios, ahora comienza entonces a actuar, a depender, a funcionar conforme a su conciencia? Luego de esto, entonces, el hombre sigue en esa su actitud. Ya no hay teocracia en él. Ya para él las órdenes y reglas de Dios pueden ser cuestionables. Y como el hombre y la mujer tienen ese concepto de pueden cuestionar las leyes y reglas de Dios, entonces comienza otro periodo en la historia que se conoce como el periodo del gobierno humano. Corre desde Génesis 8:20 al Génesis 11:9. En esta dispensación, en este periodo de tiempo, dice que el gobierno del hombre, eso es cuando ya los hombres dicen, mira, Dios, tú nos dijiste a nosotros que nosotros como seres creados tuyos, podríamos ser ejemplo o deberíamos de ser ejemplo al mundo. Es el periodo donde Dios dice, tengo que determinar o debo determinar tener un pueblo. No lo ha hecho todavía. Pero ya en sus planes Dios tiene determinado un pueblo con sus planes. Un pueblo que debería ser el ejemplo de lo que Él siempre quiso hacer, pero que el ser humano siempre estuvo rechazando. En ese periodo de tiempo del gobierno humano es donde surge la Torre de Babel. Ya el hombre no se queda solamente en el hecho de saber el bien o el mal por mi conciencia. Ahora vamos a seguir un poco más adelante. Vamos a revelarnos una vez más con Dios, aún con ciertas raíces de aquella supuesta inocencia. El hombre ahora comienza a rebelarse contra Dios y decide hacer una torre. Y la Biblia especifica claramente que esa torre tenía un propósito, hermanos. Eso no fue hacer el Empire State Building, que de hecho ya no cumple con sus propósitos, ¿verdad? Las torres gemelas ya ni existen. O sea, ese no era el propósito. El hombre tenía un propósito ahí, y era un propósito también, hermanos, de
desobediencia a Dios, de rebelión a Dios. Dios les había mandado a hacer ¿qué? ¿Hacer qué? A que se esparcieran por toda la tierra conocida, de tal manera que pudiesen hacer parte de la voluntad que Él tenía, darlo a conocer a Él tal como Él es. Y los hombres dijeron, no, es que no queremos esparcir, queremos estar todos juntos aquí, queremos ser una familia. Nota los argumentos del ser humano y comienzan a construir la torre. Y Dios, en su enojo, por otra desobediencia más, después de ese periodo de tiempo que pasaron, decide confundir las lenguas, hermanos. Y es por eso que tú y yo hoy hablamos inglés, hablamos español, hablamos francés, hablamos otras cosas. Pero por eso tenemos diferentes lenguas, hermanos. Porque Dios se vio obligado a confundir las lenguas. Simplemente porque tú y yo, como seres humanos, no hicimos lo que Dios quiso. Determinamos no hacer la voluntad de Dios. Otra desobediencia, otra rebelión de parte del ser humano para con nuestro Dios. Pero el tiempo no para. La historia no se detiene, ni tan siquiera cuando aquel profeta dijo el tiempo pare, porque fue por un tiempo determinado, ¿verdad? Se paró el sol por un tiempo y luego el sol vuelve a su curso y la historia siguió corriendo, hermanos. Así que nos enseña aquí que durante este periodo del gobierno humano, dice aquí, en estas dispensaciones anteriores de parte de Dios, no tenía el hombre el permiso de gobernarse a sí mismo, sino que su gobernante era Él, era Dios. Pero en esta nueva dispensación, a partir de esos 8 sobrevivientes que fueron los hijos Noé con su familia, la cosa cambia y se inicia esta nueva dispensación que es la del gobierno humano. Dios ordenará a la humanidad en diferentes nacionalidades, Dios ordena a la humanidad en diferentes nacionalidades, tribus, pueblos, lenguas, etc. Y manda que el hombre se gobierne a sí mismo según entiende como su gobierno civil. Gobiérnense ustedes entonces. Ahí fue donde pidieron reyes, ¿se acuerdan? Comienzan a decir, no queremos nada más teocracia, ahora nosotros queremos ser como los otros pueblos que nos rodean. Ellos tienen reyes y gobernadores, nosotros queremos también nuestros reyes y nuestros gobernadores. Así que el pueblo de Dios entonces comienza a experimentar el tener reyes y gobernadores. Hombres como tú y como yo, propensos al pecado. ¿Cómo decimos aquí hoy en día? Hombres o gobiernos corruptos desde ese tiempo. Lo mío es mío y se acabó. Egoísmo. No me interesa, ahí vino la esclavitud. No me interesa los otros. Los otros no tienen parte con eso. ¿Es judío? No. Deséchalo. Deséchalo. No es judío y se quiere juntar. Tiene que cumplir con la ley. ¿Cuál era? ¿Sabe? El hombre, eso no estaba en los planes de Dios. Pero el hombre tenía que determinar, y de hecho hizo eso, y lo procuró determinar. En esta semana estuvimos estudiando acerca de la justificación por la fe. Y el estudio de esta semana nos indica claramente que como que le ha sido bien difícil al hombre reconocer y aceptar que somos solamente salvos por fe, hermanos. Pero no solamente en ese tiempo. ¿No es que en este tiempo también nosotros estamos experimentando lo mismo? Hombres creando sus propias filosofías, sus propias doctrinas, sus propias teologías. Pero más fuerte que eso, hermano, es hombres y mujeres siguiendo a estos falsos líderes. Porque hemos decidido rebelarnos
a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha pedido por nosotros. Luego entonces pasamos a una cuarta dispensación. Y esta cuarta dispensación nos habla acerca de la promesa. Aún teniendo toda esa experiencia el ser humano, Dios escoge su pueblo. Pero escoge su pueblo bajo una promesa. Y al escoger su pueblo bajo esa promesa, Dios no está siendo selectivo, hermanos. ¿Por qué no está siendo selectivo? Porque Dios sigue siendo el dueño de ti y el dueño de mí. Dios sigue siendo nuestro soberano. Por lo tanto, hermanos, olvídese de que usted es un hijo de Dios. Y Dios espera que tú reacciones a Él como su hijo. Y el padre a su hijo lo gobierna. No, pero me decía el nieto, ¿a qué edad yo puedo manejar? ¿Tiene cuánto? 10. ¿A qué edad yo puedo manejar? Yo le pregunto, ¿qué te preocupa? ¿Por qué tú quieres saber eso? ¿Qué te preocupa? El niño ya quiere tener su carro, porque con su carro él se puede ir y venir cuando él quiere. Porque eso él lo ve en su papá, en su mamá, en nosotros. Él no escucha que nosotros estamos pidiendo, Sonia, ¿puedo ir a la tienda? No, él no escucha eso. Entonces, él entiende que a cierta edad él va a poder hacer eso. Es independencia. Entonces, pongo este ejemplo para que veamos, hermanos, que nosotros actuamos de igual manera. Dios quiere todavía tenernos como sus hijos en sus manos. Él quiere manejar nuestras vidas, Él quiere gobernar nuestras vidas con todo el propósito de que tú y yo seamos felices. En la canción él decía, el hermano Jerry decía, por amor. Es que nos ama tanto, hermanos, que Él no quisiera que tú y yo tuviésemos todas las experiencias que estamos teniendo en este mundo. Pero nosotros estamos preguntando, ¿a qué edad es que me independizo? ¿A qué edad? Dios, ¿cuándo es que yo puedo? ¿Ven? Entonces, en esta dispensación, Dios entonces le hace la promesa a Abraham. Y le promete que sus hijos serán muchos. Y serán una nación. Y por eso Israel entonces, bajo esa promesa, recibe los mandatos de Dios. Yo quiero que tú seas la nación modelo para el mundo. Que sea la nación modelo para el mundo. Y ellos se gozaron de eso porque, vamos a ser la nación modelo para el mundo, entonces a nosotros no tienen que mirar. Es a nosotros. Ellos no pensaron en que tengo que ser recto, tengo que hacer las cosas bien, tengo que representar a mi Dios. No, es a nosotros nos van a mirar. Ellos dependerán de nosotros. Esa fue la actitud del pueblo de Israel, hermanos. Ellos dependerán de nosotros. Eso no era el plan de Dios. Pero lo tomaron así. Es por eso que en ese periodo de tiempo, entonces Dios tiene que hacer varias demostraciones de fidelidad de ellos para con Él. Ahí fue donde Abraham le nace el hijo Isaac. Dios le dice, tienes que sacrificarlo. Y la fidelidad de Abraham para con Dios mueve a Dios a decir, detente, no lo sacrifiques. Ratifica entonces el Señor su pacto con Abraham y le da entonces lo siguiente. Le dice, Abraham, en tierra de Canaán tendrás comunión con Dios, lo adorarás y tu promesa se cumplirá. Dice Génesis 12 del 4 al 8. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado,
y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: tu descendencia daré a esta tierra. Y edificó allí un altar y a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte, al monte de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Jehová entonces, con ese texto, Jehová está diciéndonos, el texto nos está diciendo que Jehová entonces comienza a cumplir con su promesa con Abraham. Quiere cumplir su promesa, pero tiene que estar seguro de que Abraham está ready o listo para esa promesa, hermano. Porque el pueblo ha venido, desde todas esas otras dispensaciones, ha venido demostrando inconsistencia, desobediencia, rebeldía. Ahora Jehová quiere dar algo poderoso, hermanos. Que era un pueblo que habría de trascender hasta nuestros tiempos. Y entonces nos dice que las dificultades y las circunstancias difíciles de la vida no deberían hacernos variar un ápice de nuestra posición en Dios para ir a lo que es natural, porque lo natural es mucho más fácil. Así es que Abraham agarra su promesa y ahora le toca luchar con todo ese pueblo rebelde para cumplir la promesa que Dios le había dicho. Convencerlos, hacerlos caer en conciencia, hacerlos reconocer de que Dios había dado la promesa y que el pueblo tenía que cumplir su parte para que la promesa se pudiese llevar a cabo. Note que las primeras promesas que Dios hizo no eran condicionales, hermano. Ya después de un periodo de tiempo, específicamente en esta dispensación, ya las promesas son condicionales. Tú vas a tener si hacen esto o hacen lo otro. De ahí el hombre siguió en su camino, siguió haciendo sus cosas, a tal punto, hermanos, que vuelve a ofender a Dios. Y en esa ofensa a Dios, lo que encuentra el pueblo de Israel, el pueblo escogido, encuentra esclavitud. Y le toca ir a Egipto. Habían ido ya a Babilonia, ahora le toca ir a Egipto, hermanos, a pasar mal tiempo, a conocer a otros dioses, a aceptar a otros dioses, y eso se conoce como idolatría. Y hoy en día, hermanos, secuelas de esa práctica, de esa experiencia, todavía nosotros las tenemos acá. Donde tal vez nosotros no cogemos una estatua de madera y la llevamos a cualquier sitio y oramos a Osiris o a estos otros dioses. Ustedes están viendo la serie de Noé, Moisés, Josué o José. Y esas prácticas ustedes ven que se iban todo el tiempo repitiendo. Y todavía hay secuelas de este tiempo, hermanos, de nosotros. Pueblo de Dios. El pueblo que Dios quiere concluir con su promesa. Porque somos parte de ella, ¿verdad? Entonces Dios en eso continúa presentándole al pueblo, insistiéndole al pueblo, procurando que el pueblo conozca y acepte su voluntad. Y entonces entramos a la próxima disposición o dispensación, que es la disposición de la ley. Ya ahí Dios entonces tiene que revelar que el hombre no se salva por la ley, sino se salva por la gracia. Dato que fue suficiente como para que a Jesucristo lo mataran. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que estudiamos un poquito acerca del Concilio de Jerusalén. Y lo que se presentó en el Concilio de Jerusalén fue sencillo.
Los judíos decían que para que una persona que no fuese judía se salvara, tenía que circuncidarse. ¿Recuerdan? Esa era una señal. Pero nota que ellos decían que para salvarse necesitaban circuncidarse. Vuelvo y repito, eso era una señal. Ahora bien, ¿por qué el hombre una señal la transpone a este tiempo para constituirla una ley? ¿Por qué? ¿Quién le dio esa autoridad primero? Era una señal. ¿Por qué cambiaste los tiempos? ¿Por qué rearreglaste lo que Dios dijo? Y ahora le haces difícil la vida a otros que también necesitan conocer de Dios. Ahora se la hace difícil. ¿Por qué? Porque dice, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. ¿Quién dijo eso, hermanos? Y cuando venimos a nuestro tiempo, secuelas de eso todavía están aquí. Nota, te encontrarás hermanos adventistas del séptimo día que te dirán que si no dejas de comer carne, no entrarás al reino de los cielos. ¿Quién te dijo eso? Nota que habrán quienes te dirán, si no dejas de beber tal cosa, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Quién dijo tal cosa? Entonces, nota que cada dispensación comienza con un propósito muy bueno del Señor, escogiendo gente, pueblos, naciones, para desarrollar su plan, para avanzar su plan, y somos nosotros los que lo dañamos. Y Dios tiene que venir con un juicio, hermanos. Tiene que venir con un juicio. Y entonces, como en esa dispensación de la ley, los hombres estaban viviendo solo por la ley y demás, Dios entonces tiene que decir, bueno, alguien habló aquí del santuario, ¿verdad? El santuario tenía sus propósitos. El santuario enseñaba una representación, un tipo de lo que habría de venir. Una representación. Cuando tú miras, puede ser que aprendas más. Porque ahora no lo estás escuchando, sino ahora lo estás mirando. Pero el pueblo no solamente lo miraba, hermano, el pueblo participaba de ello. Traía su corderito, traía su sacrificio y veía. Veía lo que estaba pasando. Conocía de ello. Así es que el Señor dice, bueno, no pueden seguir así. Me corresponde ahora una prueba más fuerte. Llegar a otra dispensación. Y es la dispensación de la gracia. Donde ahora el Señor decide poner en función el plan que había erigido desde antes de la fundación del mundo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para que tú y para que yo podamos ser salvos. Por gracia. Por el sacrificio de Él. Es el tiempo que tú y yo estamos viviendo ahora, hermanos. Es el tiempo en que tú y yo ahora podemos decir, gracias a Dios, por el sacrificio de Jesús, yo puedo ser salvo. Puedo tener vida eterna. No fue fácil. No le fue fácil a Jesús poder convencerlos a todos. Ahí surge la Iglesia Apostólica, que viene a continuar, hermanos, lo que Jesús no concluyó en la tierra. Ahora, yo tengo que ser cuidadoso en esto que acabo de decir. La obra a la cual se le envió a Jesús cumplir en la tierra, la concluyó en base al plan de Dios. ¿Estamos claros con eso? En base al plan de Dios.
Pero te pregunto, ¿ha concluido en base a los planes de la humanidad? ¿El plan de Dios ha concluido en base a los planes de la humanidad? No, hermanos. Dios tuvo que enviar su Espíritu Santo, preparar a la iglesia y darnos una encomienda. Y es el mensaje que nosotros tenemos ahora que predicar. Ir por toda nación, tribu y lengua, a declarar de que Jesucristo es nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, mientras nosotros vivamos en este tiempo, que es el tiempo de la gracia, tenemos una obra que continuar. Es la obra de nuestro Señor. Que vuelvo y repito, Él concluyó su parte conforme a los planes de Dios, pero a nosotros se nos encomendó terminar la obra aquí en la tierra, hermanos. Por eso entonces es que esta dispensación que estamos viviendo no es la última. Quedan 2 disposiciones más. Todavía no hemos atravesado por la tribulación, que tiene su periodo de tiempo también, y por el milenio que ha de venir. Una vez se termine el milenio, entonces Jesucristo viene y finalmente nos vamos con Él. En esta mañana, hermanos, rapidísimo, a un modo muy concentrado, he procurado presentarte lo siguiente. Número 1, Dios siempre ha tenido un plan para con su pueblo. Siempre. Para con sus hijos. Siempre ha tenido un plan. Número 2, este plan que Dios siempre ha tenido ha sido un fracaso por causa tuya y por causa mía. Este plan que Dios ha hecho y que ha sido un fracaso ha resultado en un acto de parte de Dios, el cual conocemos como juicio. En cada una de estas dispensaciones Dios ha tenido que hacer un juicio. Cuando en el caso de Adán y Eva, la maldición. En la otra disposición, una de las otras disposiciones, la Torre de Babel confundió las lenguas. Otra disposición, entonces, el pueblo de Israel cautivo en Egipto. Ahora nosotros, hermanos, estamos en esta dispensación donde no sabemos, hermanos, no sabemos por experiencia. Note, no sabemos por experiencia todavía cuál es el juicio de Dios. Lo sabemos porque la palabra lo dice, pero no lo sabemos por experiencia. Y no quisiera terminar esta mañana sin preguntarte, ¿estás esperando experimentar el juicio de Dios? ¿Es eso lo que buscas? Con cada una de nuestras actitudes de desobediencia, de rebeldía y rebelión contra nuestro Dios. Queremos ser hombres y mujeres que glorifican a Dios por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que vivimos, hermanos. Dios quisiera manifestar su gloria en nuestro medio. Y si bien es cierto, hermanos, que nosotros recibimos la bendición de Dios, estando aquí en la iglesia y demás, recibimos la bendición de Dios, Dios quiere darnos una bendición mayor. Por eso escoge a un pueblo. Por eso escoge un pueblo. Y ese pueblo, hermanos, tiene sus características definidas. Lo dice en Apocalipsis. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, para nosotros alcanzar, hermanos, recibir esa bendición y la gracia que Dios tiene para con nosotros en este tiempo, necesitamos procurar tener por lo menos esas 2 características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En eso reside la gracia de nuestro Dios. Ha dado a Jesucristo como nuestro Salvador, lo ha dado gratis. Ahora corresponde a nosotros recibirlo para que nosotros, haberlo recibido y experimentar su gracia, podamos cumplir
estos dos requisitos, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si no recibimos la gracia, no aceptamos la gracia que Jesucristo nos está dando a nosotros, es imposible que podamos tener estos dos requisitos, hermanos. Imposible. Porque ya entonces no estaríamos por gracia, sino estaríamos por obras, ¿verdad? Y en eso estamos muy claros. Con eso concluyo esta mañana. ¿Quieres ser tú depositario de la gracia de Dios en esta mañana? Ponte en pie, vamos a orarle a nuestro Dios. Dios es maravilloso, Él es bueno, Él es misericordioso y paciente, dice la Escritura. Y eso lo podemos experimentar tú y yo. De lo contrario, no estaríamos aquí. Y gloria a Dios por eso. Oramos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor, nos has hablado de una manera diferente. Nos has traído, Señor, a presencia la historia de tu pueblo, la historia, Señor, de tus propósitos. Nos has traído, Señor, presente también el plan que tú has tenido siempre con tus hijos. Y nosotros, Padre, tristemente hemos roto ese plan que tú has tenido para con nosotros. Nosotros hemos sido la causa, Señor, de que tus juicios se manifiesten en este mundo, en estas naciones. Oh Padre Santo, ¿cuánto necesitamos de la gracia de Jesús? Estamos viviendo en esa dispensación, Señor. Y quisiéramos, Padre, que dentro de todos tus planes nos ayudes a reconocer, Señor, que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Y que lo necesitamos, Señor, no solamente para ser salvos, porque eso es un hecho. Lo necesitamos, Señor, porque otros necesitan conocerte a ti también. Y tú has depositado esa responsabilidad sobre nosotros, tus hijos. Señor, queremos ser hombres y mujeres que nuestros características, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro ser, Señor, tenga la seguridad de cumplir con estos dos requisitos. Guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Pero en esta mañana también entendemos, Señor, que no podremos alcanzar eso si tú no vives en nosotros. Si tu Espíritu Santo, Señor, no nos toma y nos transforma. Padre Santo, manifiesta tu gracia y tu poder. Y permite que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro ser entero, Señor, goce de tu presencia. Gracias, Padre, porque estos mensajes que tú nos traes nos ayudan a pensar, Señor, que no necesitamos repetir la historia. Lo que necesitamos es ser obedientes a tu mandato, Señor, ser obedientes a tus estatutos, ser obedientes, Señor, a la gracia que tú nos quieres dar. Permite, Padre, que en este tiempo, en el que todavía tenemos vida, tenemos una conciencia, tenemos la libertad de decidir, podamos decidir siempre por ti. Gracias por nos escuchas, llévanos con bien a nuestros hogares. Tráenos con bien una vez más esta tarde al estudio de transformación. Y permite, Padre, que tu gracia continúe con nosotros. Es en el nombre de Jesús en quien oramos en esta mañana. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los diáconos les darán la salida.